Cuando en el campo un animal se niega a pasar por un lugar, la gente vieja no pregunta por qué, simplemente lo evita. Pero en la finca de mi abuelo había una vaca que todas las noches se quedaba inmóvil, mirando hacia un viejo árbol seco al borde del monte. Era como si estuviera viendo a alguien parado allí. Y la noche que decidí vigilarla, descubrí que lo que miraba no era un árbol. Estaba mirando a algo que nos observaba a nosotros desde arriba. Yo vivía con mis abuelos en una finca bastante distante. Allí llovía casi todos los días. Los caminos estaban llenos de lodo, pero después de las 6 de la tarde no se veía ni un alma. Esa casa estaba ubicada cerca de un viejo monte que la gente evitaba cruzar de noche. La gente del pueblo decía que antes había ocurrido algo raro allí, pero nadie daba detalles. La gente en el campo es así. Hablan poco, pero cuando algo les da miedo, deciden mejor callarlo. Mi abuelo tenía varias vacas lecheras, todas tranquilas, menos una. Era la más vieja de todas. La llamaba Lucero. Era un animal enorme, muy mansa, acostumbrada a seguirnos a todos lados. Se creía perro. Pero de un tiempo acá había empezado a comportarse bastante raro. Todas las noches, exactamente a la misma hora, dejaba de comer. Se quedaba entonces completamente quieta, mirando siempre hacia ese mismo lugar. Un árbol seco al fondo del potrero. Era un árbol viejo, negro. No tenía hojas, como si estuviera sin vida desde hace muchos años. Y aunque el resto de animales actuaban normal, Lucero no dejaba de mirarlo. Al principio pensé que era casualidad, pero una noche me acerqué para moverla y reaccionó extraño. La vaca estaba temblando, pero no de frío porque no lo hacía. Temblaba de miedo. Tenía los ojos abiertos, como espantada. Era como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Déjala quieta nomás, mijo. Eso me dijo mi abuelo apenas vio que me acerqué hacia el árbol. Le pregunté qué pasaba, pero mi abuelo evitó responderme. Solo dijo algo que me dejó incómodo. Los animales ven cosas raras que uno no alcanza a entender. Aquella frase se quedó metida en mi cabeza. Desde entonces empecé a fijarme mejor. Todas las noches ocurría exactamente lo mismo. Apenas oscurecía, Lucero levantaba la cabeza lentamente y se quedaba mirando, fijo, hacia ese árbol, sin hacer nada de ruido. No se movía, estaba como hipnotizada, pero todavía había algo peor. Los perros de la casa tampoco querían acercarse hasta allí. Si uno les lanzaba algo para que se lo trajeran de vuelta, evitaban avanzar hasta ese punto, se quedaban unos metros antes. Y entonces comenzaban a gruñir hacia arriba, siempre hacia arriba. Eso fue lo que comenzó a inquietarme, porque parecía que no miraban al tronco, miraban hacia arriba, hacia las ramas del árbol. Una tarde, por esa curiosidad, decidí preguntarle a un vecino viejo si sabía algo sobre ese árbol. El hombre me quedó mirando serio, demasiado serio. Hace años, me dijo, encontraron a un hombre colgado allí. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Se quitó la vida. El viejo tardó en responder. Eso dijeron. Después de eso cambió el tema. Pero a partir de esa noche empezaron a pasar cosas peores. Yo estaba cerrando ya el corral cuando de pronto escuché a Lucero mugir desesperada. Pero no balaba normal, no era un sonido normal. Se escuchaba desesperada. Corrí hacia el potrero y encontré a Lucero frente al árbol. Estaba inmóvil, al mismo tiempo temblaba. Los perros estaban escondidos debajo del establo y el aire se sentía raro, como cuando va a caer una tormenta. Entonces escuché algo arriba, era un crujido. Levanté lentamente la linterna hacia las ramas. Por un segundo juraría que vi algo moverse allá arriba.
Era algo grande, enorme, pero la luz tembló y no alcancé a definir bien lo que miraba. Sentí que el cuerpo se me erizó todo. Retrocedí de inmediato. Mi abuelo no me dejó salir solo más. Mientras nos servíamos la merienda, le pregunté exactamente qué había pasado en ese árbol. El viejo guardó silencio un largo rato. Después suspiró. Hace muchos años, un hombre desapareció en el monte. Lo buscaron por varios días y al final apareció colgado de ese árbol. Pero había algo raro, dijo mi abuelo. ¿Qué cosa? Él bajó la mirada. Los pies no tocaban la rama, pero tampoco había cuerda suficiente para sostenerlo. Sentí un frío helado en el cuerpo y entonces, ¿cómo es que estaba colgado? Mi abuelo en ese momento no respondió y eso fue peor. Esa noche por la preocupación casi no dormí. Afuera el viento golpeaba las paredes y de vez en cuando escuchaba a Lucero mugir bajito allá en el potrero, como si siguiera viendo algo. Y cerca de las 2 de la madrugada escuché de nuevo otro ruido. Pensé que era mi abuelo, pero cuando me asomé vi que la puerta de su cuarto estaba cerrada. El sonido era como si alguien caminara en medio del lodo cuando llovía. Me levanté despacito, me asomé por un rincón de la ventana, pero no había nadie. Lucero seguía mirando hacia ese árbol. Estaba completamente quieta, pero se notaba que temblaba todavía. Y entonces lo vi, algo colgado entre las ramas. Al principio pensé que era una bolsa o tal vez ropa vieja, pero aquella cosa colgando se movía muy despacio. Con miedo y todo, tomé la decisión de salir, pero sin que nadie lo notara, ignorando la advertencia de mi abuelo, y todavía no entiendo por qué hice eso. Quizá por estupidez, por ignorancia, no sé la verdad. El ambiente afuera, el aire frío, era una mezcla extraña. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos y la respiración nerviosa de la vaca. Y mientras me acercaba al árbol, sentía una presión horrible en el pecho y en mi cabeza, como si algo me dijera que regresara. Pero, hecho el necio, seguí caminando, seguí avanzando. Y entonces alumbré hacia las ramas. ¡Wow! Vi a una persona colgando, o algo parecido. Estaba allá arriba y miraba hacia abajo. Estaba demasiado alta, demasiado delgada, su cabeza inclinada hacia adelante, pero lo peor era que tenía los ojos abiertos, mirándome fijamente. Brillaron con la luz de la linterna. Sentí, al querer correr, que mis piernas no me respondían. Aquella cosa entonces comenzó a balancearse lentamente entre las ramas. Y escuché un ruido horrible, una risa bajita, ahogada, como si tuviera agua dentro de la garganta. El terror me invadió y en ese momento la linterna parpadeó. Y cuando logro percatarme, aquella cosa ya no estaba arriba. El árbol estaba vacío. Escuché un golpe detrás de mí. Algo había caído al suelo. Giré lentamente lleno de miedo y vi unas piernas largas paradas en el suelo. Eran demasiado largas. La luz de la linterna apenas alcanzaba a alumbrar el cuerpo, pero sí logré verle una parte de la cara. Esa cara no era humana. Nunca voy a olvidar ese rostro. Se veía estirada como si alguien hubiera intentado deformarla a la fuerza. Y a pesar de todo, esa cosa me sonreía. En ese momento me llegó un olor a tierra mojada, como algo extraño. No me quedó más que salir corriendo, pero escuchaba los pasos detrás de mí, en medio de la tierra húmeda, en medio del lodo. Cuando llegué a la casa, mi abuelo ya estaba en la puerta, esperando con una escopeta. Y cuando vio mi cara, supo inmediatamente que ya la había visto. Lo peor de todo no fue eso. Ocurrió al amanecer siguiente.
porque encontramos a nuestra vaca Lucero sin vida al pie de ese árbol. El animal no tenía heridas, pero sus ojos estaban completamente abiertos, mirando hacia las ramas. Entonces mi abuelo me ordenó cortar ese árbol ese mismo día. Varios hombres del pueblo vinieron a ayudar, pero cuando el tronco cayó, descubrieron huesos en su interior. Eran huesos humanos ocultos en el tronco de ese árbol seco. Se veía que eran muy viejos, como si hubiesen envejecido, atrapados por muchos años dentro de ese árbol. Después de eso, comenzaron a circular los rumores que ese árbol había nacido sobre una tumba, que algo vivía allí, que algo usaba las ramas para esconderse y observar el potrero durante las noches. Mi abuelo nunca más volvió a topar el tema. Yo tampoco, pero hasta hoy sigo recordando aquella terrible madrugada, porque hay algo que jamás le conté a nadie. Volví a ver esa misma imagen en otro árbol, pero estaba en mis sueños. Ahora hay más de una cosa colgada entre las ramas. Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.